¿Cómo cobrarle a la vida cuando todo te ha salido siempre mal? ¿Cómo cerrar tantas heridas si la sangre no ha dejado de brotar? Cuando el precio de la vida es tan difícil de pagar. ¿Cómo rogarle al destino cuando estoy acostumbrado a arrebatar? Porque hoy que te he encontrado, no te apartes de mi lado, no derrumben nuestros sueños, ni se atreva a separarnos. Voy a exigirle a la vida que me pague contigo, que me enseñe el sentido del dolor, porque ya fue suficiente el castigo de no haberte conocido y dejar de ser por siempre un mendigo del amor. Un corazón salvaje. ¿Y ese teniente está dispuesto a declararlo? Sí, ya lo reportó a sus superiores. Entonces solamente falta que Joaquín identifique el cadáver. Sí, pero don Noel está seguro que se trata de su hermano. No más que hay otro problema. ¿Cuál problema? Que hay que decir que el tuerto mató a Espíndola. Si no, te acusan a ti. Ni nos acordábamos de eso. Don Noel le va a decir que se vaya del pueblo. No. No. Yo me echaré la culpa. ¿Estás loco? No, no estoy loco. Disparó para salvarme la vida. Yo no voy a permitir que pague por eso. Pero se va a escapar. ¿Y dejar todo? ¿Sus amigos? ¿Su negocio? No es justo. No creo que el tuerto permita que digas que fuiste tú. Por eso no quiero que le digan nada. Y tienes que prevenir a don Noel. Yo puedo defenderme. ¿Cómo? Alegando legítima defensa. ¿Qué te pareció el licenciado Mancera? Pues me veía muy extraño. ¿Qué pasó, mamá, con la invitación de doña Sofía? ¿Sabes si habló con mi tío? Sí. ¿Aceptó? Hija, necesito decirte algo. ¿Qué cosa? Resulta que Marcelo desea casarse contigo. ¿Quieres decir que me quiere? ¿Que está enamorado de mí? Tal parece que te da gusto. Bueno, es un hombre muy apuesto. Pero yo siempre creí que lo aborrecías. Que le tenías miedo. Su carácter me impone. Pero si está enamorado, puede cambiar. Por lo menos conmigo. No sabes lo que dices. Ya sé que es apuesto, pero eso no es lo más importante en un hombre. Lo que cuenta son los sentimientos, la bondad, la ternura. Y Marcelo es incapaz de eso. Pero si quiere casarse conmigo, significa que sí tiene sentimientos. Porque el amor... Nadie ha hablado de amor. Bueno, eso puede llegar después. Pero si le agrado... A todas mis compañeras del colegio les gustaba mucho. Decían que era buen mozo, con ese aire tan reservado. Claro, yo nunca lo vi como hombre.
Para mí solo era mi tío. Pensar en casarme con él, no sé, como que me da emoción. Me arrepiento de habértelo dicho. Estaba segura que te negarías, que pondrías el grito en el cielo. Déjame hablar un momento con tu madre. Sí. ¿Se lo dijiste? Te pido que lo pienses mejor. ¿Le dijiste que nos vamos a casar? ¿Sí o no? Sí. ¿Y? Es muy ingenua, todo lo ve romántico, se ilusiona como si se tratara de un cuento de hadas. ¿Que está ilusionada conmigo? ¿Y cómo cobrarle a la vida si la sangre ¿Ya te dijeron lo de Azucena? ¿Qué? ¿Que está de sirvienta con el nuevo juez? Sí, y no me gusta. Bueno, aparte. ¿No se lo has dicho? No, ¿Qué cosa? que está de encargo. ¿Qué? ¿Quién fue? Guadalupe Cajiga, ¿verdad? Ese cerdo. Fue él. ¿Y por qué no me avisaste cuando vino don Marcelo? Porque vino a hablar conmigo, mamá. ¿De qué? ¿De Juan? ¿Le dijiste que está vivo? Sí. ¿Y también tu hermana? Sí. Pero no que está aquí. Le conté todo. Que Juan es inocente. Y que lo metieron preso seguramente por una trampa de mi madrina y de Alberto. ¿Te atreviste? Mamá, quiero que quede algo bien claro. No voy a mentir para protegerlos. Ni a ellos, ni a Aimé. ¿Y para defender a ese bandolero acusas a gente decente? ¿A tu propia familia? Antes que nada, mi familia ahora es Juan. Y por lo que se refiere a la decencia, mi madrina, Alberto y mi hermana han demostrado que ni siquiera saben lo que es eso. ¿Y yo? ¿Yo qué, Mónica? ¿No te importo? ¿Y yo? ¿Te importa a ti? ¿No te interesa mi felicidad? Pero no por encima de lo que sea. Eres una Altamira, Mónica. Tu padre pertenecía a una familia de prestigio y de respeto. Pero mamá, yo no puedo callar o mentir para que todos ustedes sigan aparentando una decencia que no existe. Mi madrina y Alberto han cometido un delito, no solo en contra de Juan, sino de las leyes y del mismo Dios. ¿Y Aimé? ¿Aimé te parece que se ha portado bien? Lo de tu madrina, todavía no sabemos si es verdad. Y por lo que se refiere a tu hermana, está muy arrepentida y está esperando un hijo. El niño no tiene la culpa. ¿O quieres que arrastre la vergüenza de su madre? ¿Y quién la va a arrastrar entonces? ¿Juan? ¿Yo? Porque si nos fijamos en el qué dirán, entonces ¿qué van a decir de nosotros? Que él es un sinvergüenza y yo una estúpida por aguantarle hasta que haya raptado a mi propia hermana. Yo creo que no debes volver con él. Eso ni lo sueñes. Con tu permiso, madre. Le traje su merienda. A ver si le gusta. Lupe, si alguien te pregunta, no debes decir que fue el tuerto el que mató al capitán Espíndola. ¿Por qué? Porque fue Juan. Pero, niña, si usted misma me dijo... Mentí. Está claro. Sí, señorita. ¿Le preguntaste a mi mamá si quiere merendar algo? Sí, pero me dijo que no. ¿Se les ofrece algo más? No. Buenas noches. Buenas noches. Y gracias.
Este chocolate está pésimo. Es que el cacao está demasiado tostado. ¿Ah, sí? ¿Quién te lo dijo? ¿Nadie? Lo siento por el sabor. Me dijo tu madre que aceptaste mi proposición de matrimonio. Sí. Me agrada que seas obediente. Si no fue por eso. Ah, ¿no? ¿Y por qué fue entonces? No sé. Porque fui el único. Porque no hay ningún otro a la vista. No sabría responderte. ¿Quieres decir que si hubiera otro, lo habrías preferido? No puedo contestarte porque no he vivido esa situación. ¿Y qué te hubiera parecido Andrés Alcázar? Me agrada. Tiene mirada triste. ¿Te gustan los hombres de mirada triste? No particularmente. Pero puedo decir que me atraen las personas que tienen necesidad de afecto. Como tú. Yo no necesito de nada. Todos necesitamos de cariño, atenciones. A lo mejor no te das cuenta, pero así es. Ahora me estás resultando muy sabionda. ¿Te estás burlando de mí? Ya sé que no tengo la experiencia que tú, o de la gente mayor, pero hay cosas que se sienten. ¿Y qué sientes? ¿Con respecto a qué? ¿A mí? ¿Te digo la verdad? Por supuesto. Mentiría si no te dijera que te he tenido miedo desde niña, pero también admiración. Pero ahora que he crecido, al ver que te has fijado en mí, me hace sentir bien. ¿Tú querías que yo me fijara en ti? ¿No? Entonces, Nada. Sucedió. Y eso me gusta. Me siento halagada. Me siento mujer. parece que el miedo se te está quitando. Claro. Porque ahora te veo diferente. Tú eres un hombre y yo una mujer. ¿Me quieres? Vete a dormir. Buenas noches. Dice que de ninguna manera va a permitir que se acuse al tuerto y que no le diga a usted nada. ¿Y entonces? ¿Quiere saber qué posibilidades hay de que él diga que si mató a Espíndola fue en legítima defensa? Ya lo imaginaba. ¿Qué haces tú aquí? Trabajando. Disculpe, licenciado, si me atreví a venir. Pero fíjese que el hombre que cuida la casa de doña Catalina de Altamira dice que ayer llegó una señora, que según él es la señora Aimé. No lo dudo. Tal parece que los muertos resucitaron. La señora Mónica me dijo que su esposo también estaba vivo. Así que, además de la vigilancia de costumbre, que no sirve de mucho, envía patrullas por los alrededores. Ese hombre no debe estar lejos. Y luego un teniente de caballería fue a ver al licenciado Mancera. Pero ya habló con él, ¿no? ¿Con Mancera? No, ¿por qué? Anoche vino aquí a su casa. Buenos días, espero no ser inoportuno. No. Haz lo que te dije y luego búscame en el juzgado. Sí, licenciado. Con permiso. Tome asiento. ¿En qué puedo servirlo? Juan no ha muerto. ¿Quién se lo dijo? Mi esposa apareció y está en casa de su madre.
Y como usted una vez me dijo que Juan merecía la horca por lo que hizo, vengo a pedirle que las autoridades no intervengan. Yo quiero encontrarlo y matarlo. Tengo derecho. Entiendo su coraje, pero eso no es posible. ¿Por qué? Es la autoridad la que debe encargarse. Y ese hombre pagará por lo que hizo. Como también tendrán que pagar otros. ¿Otros? Parece que alguien responsabiliza a su señora madre y a Alberto de la Serna de haber fabricado pruebas para comprometer a ese hombre. ¿Quién le dijo eso? No voy a decírselo. Pero como usted comprenderá, es mi deber investigar. Como también tendré que investigar la participación de la señora Aimé en la fuga del reo. ¿Qué quiere decirme? ¿Que va a perjudicar a mi familia? ¿Que se ha puesto del lado de Juan? Yo no estoy del lado de nadie, sino de la justicia. Lo justo es que un individuo que ha hecho tanto daño, que ha destruido la honra de gente decente, pague. Y Juan pagará con su vida. No le conviene. Es a usted a quien no le conviene ponerse en contra mía. Con su permiso. ¿Por qué no me dijiste que anoche vino Noel Mancera? Te ruego que antes de entrar a mi habitación toques a la puerta. Está bien. Así que se vieron. Vino a buscarte. Y supongo que hablaron. Te prohíbo volver a verlo. ¿Está claro? Te lo prohíbo. Y yo te prohíbo casarte con mi hija. Antes que nada, déjame decirte que Juan está bien y te manda su cariño. Y por lo que se refiere a tu pregunta, tu hermana miente. El que mató a Espíndola fue el tuerto, no Juan. Pero ella dice que va a declarar que fue él. No, no lo hará. Nadie sabe que ella estuvo en el penal. Y si quiere volver con Andrés, como me dijiste, le conviene quedarse callada. Pero Juan ya decidió echarse la culpa. ¿Quiere culparse por algo que no hizo? ¿Por qué? Bueno, ambos conocemos a Juan. Él dice que como el tuerto mató para defenderlo, pues va a asumir la responsabilidad. Entonces, aun si usted demuestra su inocencia del otro, de todos modos irá a la cárcel. Vamos a alegar que lo hizo en legítima defensa. Hay testigos de que Espíndola lo hirió de gravedad. Y él dirá que disparó para defender su vida. ¿Y si no le creen? ¿Qué podemos hacer, Mónica? Yo tampoco estoy de acuerdo, pero Juan nunca dejará de proteger a su gente. Así es él, es su forma de ser. Sí, yo lo entiendo, pero... Bueno, y ese hombre, el tuerto, va a aceptar. Si se entera, por supuesto que no. Por eso Juan no quiere que lo sepa. Ay, don Noel, me da tanta angustia. Yo creía que ya todo estaba arreglado, que solo era cuestión de tiempo. Bueno, yo no me inquietaría si en lugar de Marcelo Romero Vargas estuviera otro juez. Anoche hablé con él. Le conté todo. Desde que mi tío Francisco sedujo a la madre de Juan. Hasta le hablé de la trampa de mi madrina y de Alberto. ¿Qué te dijo? Que iba a investigar. De lo que yo tengo miedo, Mónica, es que ese hombre, en su afán de vengarse de mí, vaya a perjudicar a Juan. Todos saben que Juan está vivo y el señor Andrés quiere ir a matarlo. Calma, calma, calma. No se asusten, que no es nada nuevo. ¿Dónde oíste eso?
Ave María Purísima. Sin pecado concebida. Soy Juan de Alcázar, padre. O Juan del Diablo, como usted prefiera. ¿Juan del Diablo? Pero, ¿no habías muerto? No. Y necesito hablar con usted. Hasta celebré unas misas para el descanso de tu alma. No me digas que Mónica lo sabía. No. Se enteró después. Padre, yo no tengo la culpa de lo que pasó. Soy inocente. ¿Pero no te fugaste con Aimé? No. ¿Y ella también está viva? Sí. Primero déjeme contarle todo. Y después usted dirá si me ayuda o no. La casa del Señor siempre está abierta, hasta para el más grande de los pecadores. Mis pecados no son tan graves. Se lo aseguro. Está bien. Pero mejor hablemos en otro lado, ¿sí? ¿Dónde está mi madre? La señora salió. ¿Y el señor Alberto? Aquí estoy. Llama a Bautista. Sí, señor. Vamos al despacho. ¿Me quieres decir qué vamos a hacer ahora? ¿De qué? Alguien le dijo a Marcelo que tú y mi madre fabricaron las pruebas de la culpabilidad de Juan e inventaron lo de su muerte. ¿Te das cuenta de lo que eso significa? Por tu culpa, mi mamá puede ser acusada de un delito grave. No va a pasar nada. Marcelo está decidido a todo, hasta llegar hasta las últimas consecuencias. Dice que los culpables deben pagar. No hay pruebas. El único que estaba enterado era el jefe de la cárcel y ahora está muerto. Pero pueden haber otros testigos. Ese tal Guadalupe Cajiga. A Cajiga no le conviene ser acusado de complicidad. Y por lo que se refiere a que yo comprometí a tu madre, permíteme decirte que las cosas no fueron así. Y fue una suerte que me tuviera a su lado, porque estaba tan desesperada que hubiera recurrido a cualquiera con muchos menos escrúpulos que yo. Tú no tienes ningún escrúpulo. ¡Adelante! ¿Qué pasó con lo que ofreciste? En eso ando, señor. Pues apúrate. Nada más que quería pedirle permiso para traer unos hombres de Campo Real. Está bien, pero quiero resultados rápidos. Sí, patrón, así será. Con permiso. ¿Qué vas a hacer? Nada que te importe. Y ocúpate de borrar cualquier huella que pueda involucrar a mi madre. Está bien, pero por favor, no vuelvas a hablarme en ese tono. No me gusta. ¿Quieres que festeje lo que hiciste? No trates de echarme la culpa. Este problema es de ustedes. Entonces, ¿por qué tenías que meterte? Ya te lo expliqué. Y si me sigues cansando, me voy. Y a ver cómo se las arreglan. Me parece increíble. ¿No me cree? No, no es eso. Sino que todo el mundo sabe que doña Sofía de Alcázar es una dama honorable, caritativa, no muy devota, eso sí. Pero creerla capaz de una acción tan baja. Padre, usted es confesor. Debe saber que la honorabilidad de mucha gente encumbrada no es tal que con tal de preservar una posición y un prestigio, son capaces de las peores cosas. Sí, es verdad. Pero para serte sincero, aún no puedo convencerme. ¿No será que el que cometió esos delitos en tu contra fue el otro caballero? ¿Cómo dices que se llama? Alberto de la Serna. Tal vez la idea haya sido suya, pero doña Sofía debió estar enterada y haber aceptado. Qué vergüenza. Pero tu hermano no, ¿verdad? No lo sé. Don Noel ya tiene las pruebas de mi inocencia. Pero es necesario que se sepa que estoy vivo para reabrir el proceso.
Por eso le pido ese favor. ¿Y por qué no te presentas ante las autoridades para que anulen el acta de defunción? Me detendrían. Volverían a encerrarme. En la cárcel. Cualquier cosa puede pasar. Está bien, hijo. Dios no le niega su amparo a nadie. Se lo agradezco, padre. Mónica los domingos viene a la misa de 10, ¿verdad? Sí. Voy a estar aquí a esa hora. Con permiso. ¿Dónde andabas? Tengo mucho rato esperándote. He estado muy ocupado. Ahora tengo que hacerme cargo de todo. Sí, ya veo que eres el mandamás. Pues sí. Bueno, ¿qué se le ofrece? Porque tengo que ir a reportarme con el licenciado Romero Vargas. ¿Te llevas bien con él? Soy de su confianza. Pues fíjate que yo venía a pedirte un favorcito. ¿De qué se trata? ¿Te acuerdas de esa vez que por órdenes de mi compadre, que en paz descanse, fuiste a la taberna del Tuerto a detener a la gente de Juan del Diablo? ¿No podríamos hacer lo mismo? Pero no con todos, solo con la chamaca, la Azucena. Te la traes presa y entonces... No se va a poder. ¿Por qué? Antes que nada, porque el licenciado Romero Vargas no es como el juez Esperón. ¿A poco es muy decente? Decente y de cuidado. Y luego porque Azucena está de sirvienta en su casa. ¿De veras? Y luego mandas un citatorio al dueño y demás gente de esa cantina. Es decir, a los empleados de Juan de Alcázar, alias Juan del Diablo. Y a Noel Mancero también. ¿Cómo se llama el individuo que denunció el robo de su barco? Guadalupe Cajiga, señor. También a él mándale un citatorio. Sí, señor. ¿Ningún comunicado de la capital sobre el nombramiento del nuevo jefe de la cárcel? No, señor. ¿Y cómo sigue el presidente municipal? No creo que se salve. Bueno. Con su permiso, licenciado. Disculpe, pero aquí está el licenciado Mancera. Que pase. Sí, señor. Pase usted. Buenos días. ¿Por qué se atrevió a ir a mi casa? Fui a buscarlo a usted. Miente. Fue a ver a mi cuñada. Sí, y a mi hija. Jamás se atreva a decir eso. Mariana es hija de mi hermano. Ah, ya veo. Usted hace doble juego. Amanda la amenaza con hacer público que la muchacha no es una Romero Vargas, pero en el fondo usted no quiere que se sepa. Pero dejemos para otro momento esta conversación, ¿eh? Ahora vengo a solicitar que se revoque el acta de defunción de Juan Alcázar y Valle, porque el hombre no ha muerto. Su palabra no es prueba suficiente. Necesito que el imperfecto se aparezca ante las autoridades y compruebe su identidad. Él no desea hacer eso, porque alega que se sustrajo a la acción de la justicia por no considerarse culpable. Está dispuesto a entregarse solo cuando su inocencia haya sido demostrada. Ya tengo una declaración escrita del oficial Manuel García, teniente de la patrulla, a cargo de detectar el contrabando de armas, donde afirma que el capitán Espíndola falsificó un reporte omitiendo 2 cajas de fusiles. Y los números de registro de esas armas corresponden a las encontradas en la bodega del señor Alcázar y Valle. Y por lo que se refiere al occiso encontrado en la misma bodega, tenemos la sospecha que se trata de un reo, un tal Jesús Martínez. Y por eso pido la exhumación del cadáver, para que los familiares lo identifiquen. Por lo que veo, ya lo tiene todo resuelto. ¿Y qué me dice de la muerte del capitán Espíndola? Juan alega legítima defensa.
Espíndola disparó primero, hiriéndolo de gravedad, y él se vio obligado a matarlo. ¿Y quién es el testigo? ¿Doña Aimé? ¿Por qué, doña Aimé? Porque ella estaba con el jefe de la cárcel la noche de la fuga.